Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Bueno, vamos a continuar ahora con la unidad número 2, que ya propiamente dicho tiene que ver con el modelado de sistemas físicos. Vamos a revisar en esta unidad, que es de alguna forma un poco extensa. Tenemos que revisar el modelado de sistemas eléctricos, electrónicos, el modelado de sistemas mecánicos, tanto traslacionales como rotacionales o una combinación de los mismos. Primero usando las leyes de Newton y después utilizando la metodología de Euler-Lagrange. Revisaremos también algunos ejemplos de modelado de sistemas térmicos, el modelado de sistemas de control de nivel de líquido y algún otro sistema por ahí que pueda ser de interés. Bueno, lo primero que vamos a revisar, dada la familiaridad que ustedes tienen con esos sistemas, es los sistemas eléctricos y electrónicos. Como ya habíamos dicho cuando revisábamos el enfoque general para construir modelos matemáticos de sistemas físicos, pues el modelado se hace con base a algunas leyes físicas o principios fundamentales. En el caso de los sistemas eléctricos y electrónicos, pues una de las relaciones fundamentales pues es la ley de Ohm en un resistor. Pues recordemos que la corriente eléctrica en un conductor o en un resistor pues es igual al voltaje dividido entre la resistencia, o bien que el voltaje en el resistor es igual al producto de la resistencia por la corriente que fluye a través del resistor. Las siguientes relaciones o leyes útiles para modelar sistemas eléctricos es las leyes de Kirchhoff. Pues recordemos que hay dos leyes de Kirchhoff, la ley de los voltajes o la LBK, que nos dice que la suma de todas tensiones o voltajes alrededor de una malla cerrada pues es igual a cero, ¿verdad? En lo mostrado en la figura, pues la suma de la caída de voltaje del nodo 1 al nodo de tierra más el voltaje en el elemento B más el voltaje en el elemento C, pues es igual a cero, ¿no? O bien que el voltaje en el elemento A, pues es igual al voltaje en el elemento B más el voltaje en el elemento C. La otra ley de Kirchhoff, pues es la ley de corrientes, la LSK, que nos dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo, pues es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo, o bien que la suma algebraica de todas las corrientes que entran a un nodo, pues es cero. Entonces, pues esa es una ley fundamental. En la figura, en el nodo 3 se cumple que I sub A más I sub B más I sub C, pues es igual a cero, o bien que la corriente que fluye por el elemento A, pues es igual a la suma algebraica de las corrientes que fluyen por los elementos B y C. Esos son los tres principios que nos son útiles en el caso de los sistemas eléctricos. También debemos de recordar que en un capacitor pues hay una ecuación fundamental que es
el que la corriente que fluye a través del capacitor, pues es la capacitancia por la derivada de la corriente que fluye a través del capacitor con respecto al tiempo. Y en el caso de un inductor, pues el voltaje a través del inductor es el producto de la inductancia por la derivada de la corriente que fluye a través del inductor. También habíamos mencionado ya en la parte introductoria del curso que los circuitos R son circuitos, se le denomina pasivos. Los elementos inductor y capacitor solamente almacenan energía, no la producen. Y esos circuitos pues son lineales, ¿verdad? En particular, en ellos, en todos ellos aplica el principio de superposición, que también ya revisamos de qué se trata. Bueno, algunos elementos que se pueden utilizar en los circuitos eléctricos, pues son las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente que ustedes ya conocen. La mayoría de los casos que nosotros vamos a ver, pues vamos a ver en principio circuitos que no tienen fuentes de voltaje independientes, sino las fuentes de voltaje independientes. Bueno, en un resistor, como ya estaba mencionando, pues se cumple que el voltaje es proporcional a la corriente o bien que la corriente es inversamente proporcional al voltaje. En un capacitor, pues la corriente es directamente proporcional a la derivada del voltaje y el voltaje es inversamente proporcional a la integral de la corriente. En el caso de un inductor, pues su voltaje es proporcional a la derivada de la corriente. En el caso de un transformador, pues también ustedes de la teoría de circuitos, pues deben de recordar que la corriente I sub B, en este caso es igual a 1 entre N por la corriente I sub A, y que el voltaje de salida del transformador, pues es N veces el voltaje de entrada, una relación de transformación, donde N, pues es el número de vueltas del transformador. Bueno, ya habíamos visto este ejemplo del circuito RLC en serie y dijimos que básicamente en nuestro caso para los sistemas lineales pues de lo que se trata es de encontrar la función de transferencia o bien la representación en variables de estado o bien ambas que serán útiles con fines de control al menos para los siguientes cursos. En el caso de los sistemas no lineales, vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo cuando veamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero en la unidad número 3 nos corresponde ver la linealización de esos sistemas. O sea, un sistema no lineal es mucho más complejo, pero siempre se puede utilizar una aproximación de él para estudiar sus propiedades. Bueno, retomando lo que decíamos, pues en el circuito RLC, en este caso tenemos que aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, que ya lo habíamos hecho, en este caso menos E sub I, más L, el voltaje V sub L, más el voltaje V sub R, más el voltaje V sub C, pues tiene que ser igual a cero. Es decir, que menos E sub I, más L derivada de I, con respecto al tiempo, más R por I, más 1 entre C por la integral de I de T de T es igual a eso. Perdón, es cero, ¿no? Entonces, despejando o agrupando convenientemente las ecuaciones, pues L derivada de I con respecto al tiempo, más R por I, más 1 entre C la integral de I en dt es igual a E sub I. Y la otra relación, que es la relación fundamental en el capacitor, pues es que la corriente, perdón, el voltaje, pues es 1 entre C por la integral de I en dt. Entonces yo puedo aplicar esas son las ecuaciones integro-diferenciales que representan el circuito, y yo puedo aplicar en
un lado y otro la transformada de Laplace con condiciones iniciales cero para encontrar la función de transferencia. Entonces, si aplicamos a esta ecuación que está aquí, la transformada de Laplace, pues me queda Ls por I ds más R por I ds más 1 entre C por I ds entre S. Recordemos que la transformada de Laplace de la integral de una función es la transformada de la función que se está integrando entre S. Entonces, pues aplicando eso, pues me queda esta expresión. Y pues en este caso, si consideramos que la salida es la corriente, despejamos para la corriente y tenemos que la función de transferencia es la transformada de Laplace del voltaje de alimentación entre Ls más R más 1 entre Cs. Y bueno, en el caso de la segunda ecuación, pues como es una integral, pues la transformada de Laplace de E sub 0 es igual a 1 entre C por I de S entre S. Esas son las relaciones fundamentales. No hemos visto nada acerca de diagramas de bloques, lo vamos a ver, pero bueno, aquí lo que importa es que la función de transferencia que a mí me interesa, pues es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Entonces, si yo sustituyo aquí lo que vale I de S, que es esta expresión, pues divido E0 de S entre I de S, pues me queda la función de transferencia que ya habíamos obtenido nosotros al revisar. Este todavía la puedo manipular para dejar el término de la potencia más alta en el denominador que sea unitario. Entonces sería arriba 1 entre LC sobre S cuadrada más R entre LS más 1 entre LC. Esa sería la función de transferencia. También vimos a la inversa, ¿verdad? El ejemplo de encontrar primero las ecuaciones en variables de estado y sacar la relación entre una y otra, ¿verdad? Eso ya lo habíamos hecho para este ejemplo en particular, ¿no? Entonces, repito, aquí obtuvimos la función de transferencia. Todavía no hemos visto la utilidad. En la última unidad vamos a ver qué pasa con el voltaje de salida es cero, si la entrada es o bien una señal de escalón unitario, o una rampa unitaria, o una parábola unitaria, o una señal impulso, o cualquier otra señal de entrada, qué pasa con la salida, ¿verdad? ¿Cómo se comporta ante esas entradas? Ahora que estábamos revisando los simuladores, pues por ahí ya les adelantaba algo, ¿verdad? Con los comandos step, impulse, lsim, cómo es que se encuentra en forma gráfica, en el caso de MATLAB, cómo se encuentra la respuesta de un sistema ante una determinada entrada. Nosotros lo vamos a aprender a hacer en forma analítica. Bueno, pues un circuito que contiene inductancias, capacitancias y resistencias. Pues, si ustedes recuerdan de sus cursos de análisis de circuitos, pues establecer las ecuaciones integro-diferenciales, pues las más de las veces es complicado, dependiendo del número de elementos que tenga el circuito, pero me parece que en alguno de los dos cursos vieron el uso de la transformada de Laplace o bien de la transformada de Fourier para el análisis de circuitos eléctricos con esos elementos. Sin embargo, pues si usamos la transformación de un circuito como este al dominio de la frecuencia compleja S, que sería básicamente hacer esto, aplicar la transformada de Laplace, nosotros podemos hablar de impedancias, ¿verdad? Una impedancia compleja de un elemento de dos terminales, pues se define como el cociente de la
transformada de Laplace del voltaje a través de esa impedancia entre la transformada de Laplace de la corriente que fluye a través de ese elemento de dos terminales, considerando que las condiciones iniciales son cero. Bueno, entonces a un resistor en el dominio del tiempo, o sea, un resistor R, pues la admitancia que le corresponde pues es 1 entre R. Este símbolo de resistor se sustituye por una cajita que tiene como valor 1 entre R. La forma más clásica en la que nosotros lo utilizaremos es esta, es decir, a un resistor le corresponde una cajita que tiene una impedancia R, a un inductor le va a corresponder una impedancia que es L por S, y a un capacitor le va a corresponder una impedancia que es 1 entre SC o 1 entre CS. Esos son los elementos las impedancias que le corresponden. Y para el análisis de circuitos eléctricos o modelado, pues vamos a hacer uso de la transformación del circuito que estemos analizando al dominio de la frecuencia compleja S, sustituyendo cada elemento por su correspondiente impedancia, y pues las técnicas que ustedes aprendieron de análisis de nodos, análisis de mallas, superposición, pues ya serían aplicables como si todos los elementos fueran un resistor. Recuerden que una impedancia pues es el equivalente en el dominio de la frecuencia compleja S de un resistor, ¿verdad? Ya todas las impedancias se tratan como resistores. Bueno, en el caso del circuito RLC que ya veíamos, pues en este caso tenemos, agrupando L y R, tenemos una impedancia que llamaremos Z1, y el capacitor será una impedancia que llamaremos Z2. No es difícil apreciar que la impedancia 1, pues si sustituimos la L por SL y la R por R, pues es esa impedancia L por S más R. Y la impedancia 2 que le corresponde al capacitor, pues es 1 entre CS. Entonces, viéndolo así como estas impedancias, pues lo que se forma aquí es un divisor de voltaje. Entonces, si queremos saber cuál es el voltaje de salida o la función de transferencia entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, pues como divisor de voltaje, pues E0 sería E sub I por Z2 entre la suma de Z1 y Z2. Entonces, sustituyendo las impedancias correspondientes, pues la función de transferencia es E0 entre E y DS, que sería Z2 entre Z1 más Z2, y pues si hacemos las cuentas nos va a dar la misma función de transferencia que calculamos antes estableciendo las ecuaciones integrodiferenciales y después aplicando la transformada de Laplace. Bueno, aquí hay otro ejemplo de un circuito que tiene dos elementos de almacenamiento de energía. Recordemos que por cada pues capacitor o inductor es un grado, ¿verdad? En este caso hay dos capacitores, el sistema es de segundo orden. Y bueno, si me pidieran representar el sistema en ecuaciones en variables de estado, pues yo tendría que seleccionar, como ya habíamos dicho, preferentemente voltajes en capacitores y corrientes en inductores como las variables de estado. En este caso, pues las variables de estado serían el voltaje a través del capacitor 1 y el voltaje a través del capacitor 2. Y había que escribir pues una ecuación diferencial de primer orden para el voltaje en el capacitor 1 y una ecuación diferencial de primer orden para el voltaje en el capacitor 2. Bueno, pues en el dominio del tiempo, si nosotros analizamos estas dos mallas, pues se cumple que 1 entre C1 por la integral de I1 menos I2 más R1 por I1 es igual a E sub I. Es la ecuación de voltaje de Kirchhoff alrededor de esta malla.
luego 1 entre C1 por la integral de I2 menos I1 en dt más R2 por I2, más 1 entre C2 por la integral de I2 en dt, pues es igual a 0. Y la ecuación de salida, pues es 1 entre C2 por la integral de I2 dt igual a E0. Entonces, pues si aplicamos la transformada de Laplace en estas dos ecuaciones y en la última de salida, pues haciendo todas las cuentas, suponiendo condiciones iniciales 0, pues la función de transferencia pues va a ser la que se muestra aquí, ¿verdad? En el caso de este circuito de dos mallas. Yo les dejaría de ejercicio que ustedes pues comprueben que la función de transferencia en efecto es esto y que encuentren la representación en variables de estado, como ya mencionaba, y lo revisamos el día miércoles. Entonces, pues copien las, las ecuaciones que se muestran, por favor, y la función de transferencia resultante. Estas diapositivas, pues me estoy apoyando en ellas, pero lo voy a subir, pero ya pasándolas a las mías que estoy elaborando. Pero por ahora cópienlo, por favor. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, si yo tengo elementos en cascada, aquí en este caso de esta malla podría verse como que R1 con C1 está en cascada con R2 R2 y C2. Entonces parecería que esas impedancias pues están en paralelo, ¿no? Que es lo mismo que estuvieran en cascada. En cascada significa una función, bueno, un circuito conectado en una especie de arreglo serie con el circuito 2. Entonces aquí yo podría sacar la impedancia del circuito que forman R1 y C1, transformado al dominio de la frecuencia, pues eso es R1 más 1 entre C1 y luego R2 más 1 entre C2. Si están en cascada, pues sus funciones de transferencia en el dominio de la frecuencia compleja se multiplican. En este caso, pues eso sería que el voltaje de salida es 0 entre el voltaje I, pues es 1 entre R1C1S más 1 por 1 entre R2C2S más 1. Y me da esta función de transferencia, ¿verdad? Que es R1C1, R2C2S cuadrada, más R1C1 más R2C2 por S más 1, sería la función de transferencia. Pero observen ustedes que esa función de transferencia realmente es distinta a la que obtuvimos antes, al menos en el término de en medio, ¿verdad? En el término de en medio, pues falta el término R2C2, R1C1, R1C1, R2C2, y falta el término R1C2, que es el que. Entonces, realmente esos elementos pues no están en cascada, es un arreglo serie paralelo.
Entonces, la función de transferencia obtenida de esta manera, pues es errónea, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer la transformación del circuito al dominio de la frecuencia, establecer las ecuaciones necesarias y hacer las cuentas para encontrar la variable o la función de transferencia de la variable de interés. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Aquí estamos calculando la función de transferencia de forma incorrecta. Bueno, los amplificadores operacionales que también de alguna manera les produjeron cierto dolor de cabeza cuando lo vieron en el análisis de pues son en principio la forma ideal, pues son dispositivos electrónicos que pues son la base de la mayor cantidad de aplicaciones de la electrónica analógica, tanto lineal como no lineal. En el caso del amplificador operacional ideal, si recuerdan, pues resulta ser que entre las terminales de entrada hay una especie de tierra virtual, es decir, que la caída de voltaje entre las terminales pues es cero, ¿verdad? La impedancia de entrada de un amplificador operacional pues es infinita. Eso significa que la corriente en la terminal inversora es igual a la corriente en la terminal no inversora y ambas corrientes son cero. La impedancia de salida del amplificador operacional es nula o es cero. Es una fuente de tensión ideal, es decir, una fuente de voltaje que no tiene una resistencia serie asociada. Y el amplificador, pues, es de ganancia infinita, ¿verdad? La ganancia el voltaje de salida, pues, es una ganancia A por la diferencia entre las terminales de entrada y esa A, pues, es infinita. Cuando hicieron ustedes el análisis de circuito, pues, establecían las ecuaciones con base a esa ganancia infinita y luego, para hacer las cuentas, pues, se tomaba el límite cuando la ganancia tendía a infinito, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que se puede ver un amplificador operacional, o sea, su circuito eléctrico equivalente ideal, pero pues la buena noticia es que en el caso de los amplificadores operacionales, pues se puede transformar también el circuito al dominio de la frecuencia, considerando las impedancias que ya vimos hace unos momentos, es decir, un resistor se sustituye por una impedancia R, un capacitor por una impedancia 1 entre SC y un inductor por una capacitancia, perdón, por una impedancia S por L. Entonces aquí está el amplificador inversor. Si las terminales de entrada tienen el mismo voltaje y las corrientes de entrada son cero, resulta ser que la corriente I1 pues es igual al voltaje de alimentación entre la impedancia Z1 y la corriente I2 pues es igual a el inverso aditivo del voltaje de salida entre la impedancia Z2. Y bueno, por el principio de que I1 es por las corrientes de entrada a las terminales es cero, pues I1 es igual a I2. Entonces, si sacamos la función de transferencia entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, pues resulta ser que eso es menos Z2 entre Z1. Hago la observación de que Z2 y Z1 son impedancias, es decir, que ahí en esa cajita que tiene Z2 puede haber combinaciones de resistores, capacitores, inductores, y pues habría que hacer las cuentas para encontrar esa capacitancia. Y lo mismo ocurre en Z1. Pero en general en un circuito con operacionales, con un operacional en la configuración inversora, pues la ganancia invariablemente va a ser menos Z2 entre Z1.
Entonces, las configuraciones frecuentes, pues es que Z1 y Z2 sean ambos un resistor, entonces la impedancia pues es menos R2 entre R1. Otra configuración es un circuito integrador, ¿verdad? Es decir, que en la retroalimentación entre la salida y la entrada inversora haya un capacitor y en la entrada haya un resistor. Entonces la función de transferencia pues es menos 1 entre R1 por C2S. Otra vez observen ustedes que una operación de integración en el dominio del tiempo que corresponde con una operación de menos 1 entre R1 C2S, ¿verdad? Bueno, otra configuración pues es la derivadora, que en la entrada tenemos un capacitor y en la salida, en la retroalimentación, tenemos un R2. Entonces, una operación de diferenciación en el dominio del tiempo, pues se equivale con un término S. Todo esto va a tener utilidad cuando ustedes vean en la siguiente materia de control clásico, que récenle a Dios que no se las dé yo, pues van a ver la aplicación de esto, ¿verdad? Cuando vean controladores de tipo proporcional integral derivativo. Bueno, otra configuración, pues es que en la entrada haya un resistor y en la salida el paralelo de un resistor y un capacitor. Y pues la función de transferencia que resulta es la aquí mostrada. La otra es que haya un resistor en la entrada y en la retroalimentación el serie de un resistor y un capacitor. Y así sucesivamente las probables combinaciones, ¿verdad? Puede ser cualesquiera, en este caso no aparecen inductores, pero pudiera ser el caso, ¿verdad? Pero estos son elementos que son útiles, como ya les decía, para hacer este control, utilizando las acciones básicas de control, proporcional integral derivativo, y compensadores que también aprenderán a ver el diseño de esos tipos de controles con amplificadores operacionales. Bueno, otra configuración que resulta útil pues es el amplificador sumador inversor. En el caso de este circuito, pues resulta ser que, como otra vez, las corrientes de entrada a las terminales del amplificador operacional ideal son 0, pues eso hace que la corriente I1 pues sea B1 entre Z1, I2 es igual a B2 entre Z2, y en general I sub N es igual a Bn entre Zn. Y la corriente IR pues es menos B0 entre ZR en la impedancia, en la retroalimentación. Entonces, pues la corriente en I sub R, por la ley de corrientes de Kirchhoff, pues es la suma desde que J es igual a 1 hasta N de las I sub J, y entonces B sub 0 es menos la sumatoria desde que J es igual a 1 hasta N de B sub J por ZR entre ZJ. Entonces, Z1, Z2, Zn y Zr pueden ser este tipo de elementos, de elementos que acabamos de hablar hace un momento. Y bueno, otra configuración en la que aparecen impedancias, pues es el amplificador no inversor. Si consideramos que la corriente de entrada a la terminal inversora es 0, y que el voltaje en la terminal, el voltaje E menos es igual a BI, la corriente I sub 1 es B sub I entre Z1, y la corriente I2 pues es B0 menos B sub I entre Z2. Las corrientes I1 e I2 son iguales.
Y entonces la función de transferencia entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada es 1 más Z2 entre Z1. Repito, Z1 y Z2 son impedancias, combinaciones de las que ya vimos en la tabla. Bueno, hay un equivalente del amplificador sumador inversor, que es el amplificador sumador no inversor. Estas serían las ecuaciones correspondientes, ¿verdad? El voltaje de salida es igual a 1 más Z sub B entre Z sub A, que multiplica la sumatoria desde que J es igual a 1 hasta N de B sub J entre Z sub J, sobre la sumatoria desde que J es igual a 1 hasta N de 1 entre ZJ. Esa sería la forma de expresar la ganancia del sistema, ¿verdad? O la función de transferencia, pues sería dividir B0 entre BJ, dependiendo del caso. Otro elemento que ya conocen ustedes, pues es el seguidor de tensión. En este caso, B0 es igual a BI, por lo tanto, la transferencia o la función de transferencia de ese circuito es unitaria. Y bueno, esa sería el caso de los circuitos eléctricos. Vamos a ver en los siguientes días pues ejemplos de calcular las funciones de transferencia y las representaciones en variables de estado de circuitos eléctricos. Les digo, en el caso de lo que vamos a ver, pues es útil transformar el circuito al dominio de la frecuencia y aplicar la transformada de Laplace para encontrar funciones de transferencia. Eso las funciones de transferencia, recuerden, son válidas ante condiciones iniciales cero. Entonces, si las condiciones iniciales son distintas de cero, pues ahí la cosa cambia, ¿verdad? Ya no podemos hablar de la función de transferencia. Entonces, pues por el día de hoy es lo que tengo que comentarles. No sé si existe alguna pregunta. No, profesor, no hay dudas. No, profe, ninguna. Todo bien, profe. Bueno, entonces, pues nos vemos el día miércoles. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profesor, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego.